Sobre todo cuando hablamos con nuestro querido amigo Sheikh, ¿sí? Con todos los títulos como debe ser, de Rauf Abdul Felpete, son buenas noticias. Rauf, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo está la audiencia? Bien, gracias a Dios. Empezó el Ramadán. Primero que nada, un gran saludo a todos los musulmanes, que son muchos en toda la zona. Empezó el Ramadán, que son los 30 días de ayuno, y siempre son buenas noticias porque ayunar por Dios, ¿no? Es decir, hacer un ayuno ni por adelgazar, ni por salud, ni por esto, ni por lo otro, sino para el Señor, siempre son buenas noticias. Estos 30 días de ayuno, sabemos que vos lo haces de corazón, pero se te juntan con otros 40 días que venís haciendo de ayuno, con un ayuno muy especial, ¿no? Muy particular, después de muchos años de esperarlo, este año me invitaron a hacer un retiro de 40 días en Anatolia, en la cordillera central de Turquía, y es un retiro muy particular, ¿no? Fue muy duro, por suerte lo pude hacer y lo pasé, pero es requiere un entrenamiento antes, yo hace 30 años que estoy en esto y realmente lo estaba esperando, ¿no? Para estos 40 días uno dice ayuno, bueno, come livianito. No, no es solo ayuno de comida, sino también de visitas, es un encontrarse con uno mismo. Fue muy duro porque es un encierro, se llaman, los que salen de esto habiendo completado, se llaman los renacidos, porque es la muerte en vida. Te encerrás voluntariosamente en una caja, se puede decir, porque 2 metros de alto, baja hasta 60 centímetros, 2 metros de largo y 2 metros de ancho, sin luz, sin ventanas, a rezar todo el día, con una dieta más que un ayuno muy estricta, muy estricta, y en soledad total. En casa no supieron nada de mí durante 40 días, si estaba vivo o muerto, y yo no sabía nada de la zona, porque sin teléfono, sin contacto con el mundo, sin mirar a nadie a la cara y sin hablar. Perdí las cuerdas vocales, con eso tengo todo. O sea que en 40 días no salías de esa habitación. No solamente para ir al baño o para rezar comunitariamente, que son 5 oraciones por día, pero siempre con la cara cubierta, sin mirar a nadie. Es un retiro que están en la Biblia, ¿viste? Los 40 días famosos que hizo Moisés, que hizo Abraham. Es decir, es muy conocido el retiro de los 40 días. Y 40 días es una cifra contundente, ¿viste? Una semanita pasa cualquiera, pero 40 días es toda una cifra. Pero tiene un sabor muy particular, Fabián. Por supuesto que para muchos puedo parecer loco, pero tiene un sabor muy particular el encuentro consigo mismo, ¿no? Es decir, yo tengo 60 años y encontré cosas de mí adentro que no sabía que existían. Y hablábamos, siempre hablamos contigo y agradecemos siempre cómo nos atendés y cómo nos guías. Y pensábamos que ya lo tenías medio todo claro para vos. Y luego de estos 40 días, ¿se te cambiaron algunas respuestas? Sí, nunca está claro. Uno de los descubrimientos es que esto nunca se termina hasta que se termina. Y se termina cuando morimos. Pero hasta ese momento siempre tenemos que estar atentos a los desarreglos que hace nuestro ego con nosotros mismos. Hay un viejo dicho que dice, el que confía en su mente y cree que la conoce, está listo, es decir, está al horno con papa, como decimos vulgarmente. El tema es que no nos conocemos, ¿eh? Hay un desconocimiento muy grande de nuestra propia esencia, no sabemos ni siquiera lo que tenemos archivado acá adentro. Entonces, estas soledades con todo el mundo resuelto, una muerte en vida, donde el mundo exterior deja de existir, son muy importantes. Por supuesto requieren un equilibrio personal, requieren un montón de cosas. Éramos 10 personas haciéndolo, cada uno en su jaula individual. De habla hispana, el primero en aprobarlo. El primero, nuestra orden tiene 1500 años de fundada, ¿no? Y es el primer hispanoparlante que la hace. Sos. El primer hispanoparlante que la hace, desde ya el primer argentino, el primer americano, pero el hispanoparlante nunca hubo un español que la hiciera, por ejemplo. Cuando ellos tienen 1500 años. En 1500 años, cuando ellos tienen una incidencia de la época del Islam en Granada muy fuerte, y sin embargo no. Y vos pensás que yo hace 30 años que estoy en esta orden y se hicieron 7 en 30 años. Claro, porque es una cosa, no me gusta usar la palabra selecta, pero es una cosa selecta porque requiere un entrenamiento previo de manejo de vos mismo que tenés que tener. Claro, una seguridad también mental muy importante. 2 capotaron apenas entramos, es decir, los primeros 10 días son los más bravos. Yo perdí 12 kilos en los primeros 10 días y son los más bravos para la cabeza. Después entras en una meseta y después los últimos días te falta tiempo. Con decirte que yo el día 39 pedí por más. Bueno, Rauf, ¿y este Ramadán? ¿Qué actividades vamos a tener en estos 28 o 29 días? La mezquita siempre abierta e invitada para todos los jueves, previo llamado por teléfono para coordinar. Yo invito a mis vecinos de Bolsón, vienen a casa, comen con nosotros,
ven cómo vivimos, cómo nos comportamos. Ayer te mandé una nota muy linda del alcalde de Londres, donde dice que es una oportunidad para aprovechar, para mostrarle a nuestros hermanos cristianos y de otras religiones, es decir, que el Islam es una religión pacífica, no tiene nada que ver con lo que muestra cierta prensa y con lo que muestra ciertas situaciones en ciertos lados, que a veces son situaciones locales y políticas que se traspolan por la globalidad, está a todos lados, y la gente, lógicamente, si tu información es esa, digamos, realmente tu conocimiento es muy vago. Va a ser muy limitado también. Así que están invitados los viernes, tenemos los viernes una ceremonia al mediodía, los jueves una ceremonia a la noche, y después los fines de semana siempre recibimos gente. ¿Habrá algunos dátiles como esos que hemos sabido comer en tu hogar? Siempre hay dátiles, siempre hay dátiles. Siempre. Raúl, muchas gracias. No, gracias a ustedes, que Dios los bendiga. Aprovecho porque yo siempre ustedes me dan un espacio y aprovecho a decirle a la gente que sea paciente. Son tiempos difíciles los que nos tocan. En realidad los gobiernos cambian, las políticas a veces cambian también, pero hay que ser paciente con las cosas, porque la violencia, la efervescencia no nos hace bien a ninguno. Entonces, esperemos un poco a ver qué nos depara. Argentina es un país maravilloso y como ¿Notaste tal... un cambio muy radical? Terrible, tremendo, se nota tremendamente, pero también noté resignación y no me gusta, y noté rispidez y tampoco me gusta. Si ninguna de las dos cosas son buenas, ¿no? Ni resignados ni ríspidos. Hay que esperar, hay que colaborar, hay que darse cuenta que la situación no es fácil, no es difícil. Fernando, y entonces no es fácil, es difícil, no es difícil. ¿Y este Ramadán sirve para encontrar el equilibrio? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo les pido sobre todo a mis vecinos de Bolsón, ¿no? Es decir, seamos un poco pacientes con el gobierno local, con el gobierno nacional, con el gobierno provincial. Esperemos un poco, es decir, no tenemos nada para decir que son malos de por sí y que nos van a hacer daño de por sí. Hay que esperar a ver para dónde nos lleva esto. Raúl, gracias. Que Dios los bendiga, muchas gracias.